mira el cielo para desearlo más. María Sima. María Sima nació en Sonntag, Austria, el 5 de febrero de 1915. Fue una alma mística, favorecida de grandes carismas, especialmente el de recibir mensajes de las almas del purgatorio, que se le aparecían y a quienes consagró su vida desde joven. Su obispo estaba de acuerdo con su apostolado en favor de estas almas, y lo mismo lo estaba su director espiritual, el padre Alfonso Matt, quien la dirigió en los primeros años de sus experiencias místicas. En 1968 escribió un libro titulado Mi relación con las pobres almas, traducido a varias lenguas y que tiene ya más de 20 ediciones. Su director, el padre Alfonso Matt, enviaba los mensajes que ella recibía a los familiares de los difuntos, y ellos quedaban asombrados de cosas que nadie podía saber. Por eso, desde el principio, fue apoyada por su párroco. Por otra parte, el hecho de que los muertos puedan aparecerse a los vivos no debe parecer imposible, porque el mismo Evangelio nos habla de que el Viernes Santo muchos sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron y salieron de sus sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y se aparecieron a muchos. San Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Las almas del purgatorio se le aparecen de diversas formas y en diversas maneras. Algunas tocan la puerta, otras aparecen de improviso. Unas se muestran con apariencia humana, como eran cuando vivían su vida mortal, normalmente vestidas como en día de trabajo, no de fiesta. Otras se aparecen bajo formas de animales que dan miedo o en formas difusas. A veces están envueltas entre llamas, dando un aspecto terrible. Cuanto más purificadas están, más luminosas y afables se presentan. Con frecuencia, cuentan cómo han pecado y cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios. Durante la Cuaresma se presentan día y noche para pedirle que sufra y ore por ellas. Las que son extranjeras hablan en alemán con acento extranjero. Las almas le dicen que ella es de los nuestros. Cuando ella preguntó qué significaba ser de los nuestros, le dijeron que con su voto de ánimas se había entregado a la Madre de la Misericordia en favor de ellas. Ella te ha dado a nosotras, le dijeron. Aquellas almas que yo he conocido bien en vida, las reconozco de inmediato. Otras son desconocidas, a no ser que me digan quiénes son. Si eran personas inválidas o con graves deficiencias físicas o mentales, aparecen sanos. Los que estaban en silla de ruedas caminan perfectamente. Los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven. En el más allá queda atrás todas las deficiencias humanas. Ellas saben de nosotros más de lo que suponemos. Ellas saben, por ejemplo, quienes han asistido a su velorio y sepultura, quienes han ido solamente por hacer acto de presencia y quienes han ido a rezar por amor. Ellas saben también lo que se dice sobre ellas en el velorio, porque están mucho más vecinas a nosotros de lo que suponemos, y se dan cuenta de quienes asisten a las misas ofrecidas por ellas. Ellas están presentes en sus funerales y a las misas ofrecidas por ellas. No les gustan los pomposos funerales, prefieren que sean sencillos pero fervorosos. No quieren que su cuerpo sea cremado, porque al no tener lugar de referencia se pueden olvidar más fácilmente de ellas. La cremación está permitida por la Iglesia, con tal que no se niegue la resurrección, pero ellas quieren todo lo que lleve a su familia a rezar, y el no tener una tumba que visitar les hace olvidarse de ellas. También quieren que se respete su cuerpo y que se evite cualquier profanación. Les gusta que en la tumba echen agua bendita y tengan un cirio bendito.
Las visitas de amor al cementerio les agradan y ayudan más de lo que imaginamos. Incluso les ayuda el simple hecho de limpiar su tumba, por el amor que ponemos en ello. Personalmente, cuando voy al cementerio que está junto a mi casa, enciendo una vela por las almas y les echo agua bendita, y ellas me lo agradecen. Un día vino a verme una niña de unos 6 años y me dijo que había apagado una vela en el cementerio para coger la cera y jugar. Por eso se encontraba en el purgatorio, aunque por poco tiempo. Me pidió que encendiera por ella 2 velas benditas. Otro día vino un niño de 11 años, de Kaiser, para pedirme que rezara por él. Me dijo que estaba en el purgatorio, porque el día de los difuntos había apagado por divertirse varias velas que estaban encendidas en el cementerio en favor de los difuntos. Una vez vino a verme una señora y me dijo: la señora X era como mi hermana. Ella era débil desde el punto de vista moral, pero sufrió mucho, porque este defecto era debido en gran parte a taras hereditarias. Murió como consecuencia de una práctica abortiva, pero murió con sentimiento de arrepentimiento, hasta el punto que el sacerdote que la asistió en los últimos momentos pudo decir: quisiera que todos murieran con los sentimientos de arrepentimiento de esta mujer. Ella murió con los últimos sacramentos y fue enterrada religiosamente. El señor X era el primero y el último en salir de la iglesia, pero siempre estaba criticando a todo el mundo. Lo que más me indignó fue que, durante el sepelio de la señora X, él estaba criticando y diciendo a algunas personas que la señora X no debía ser enterrada en un cementerio católico. Entonces le dije: ahora está claro para mí que el Señor no quiere que juzguemos a los demás. El señor X criticaba a la señora X, aún en el cementerio, pero el Señor tuvo compasión de ella. No podemos juzgar a los demás, dejemos el juicio a Dios. Ahora el señor X está en lo profundo del purgatorio. En una ocasión vino un alma y me dijo: cometí un crimen contra Dios. Un día por soberbia tomé una cruz y la destrocé, pensando que si Dios existía no me lo permitiría hacer. Casi al instante me vino una parálisis que fue mi salvación. Después me pidió decirle a su mujer que hiciera algunas cosas para ayudarlo y liberarlo del purgatorio. Ella se había salido de la Iglesia Católica y se había hecho protestante. Cuando le conté el mensaje de su esposo, me dijo: creo en lo que me dice, porque el hecho de que destrozó la cruz solamente lo sabíamos él y yo, y entró de nuevo a la Iglesia Católica. Un médico vino un día lamentándose de que debía sufrir mucho por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más, eutanasia. Y nadie tiene derecho a quitar la vida, porque mientras están vivos, aunque estén en coma, pueden recibir las bendiciones de Dios a través de nuestras oraciones y buenas obras. Una mujer me dijo: he debido estar 30 años de purgatorio por no haber dejado ir al convento a mi hija. Por eso debemos pensar en la grave responsabilidad de los padres que no consienten la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nadie tiene derecho a rectificar los planes que Dios ha trazado para cada uno desde toda la eternidad. Veamos un caso ocurrido en Montefalco, Italia, del 2 de septiembre de 1918 al 9 de noviembre de 1919. Estas manifestaciones de un alma del purgatorio están confirmadas por algunas religiosas del convento y fueron confirmadas por Monseñor Pietro Pacifici, obispo de Spoleto, en 1921. Las 28 manifestaciones tuvieron lugar en el convento de las Hermanas Clarisas del convento de San Leonardo de Montefalco. En ningún momento pudieron ver al alma purgante, pero se hacía presente al torno para hablar brevemente
y dejar una limosna, casi siempre de 10 liras. Tocaba la campanita de la entrada para que bajara la abadesa, incluso cuando estaban cerradas todas las puertas de entrada al convento y a la iglesia. Solía decir: dejo aquí 10 liras para oraciones. Cuando le decían de parte de quién, respondía: no me es permitido decirlo. El 3 de octubre de 1919 dijo claramente a la supervisora: soy un alma purgante. Son 40 años que me encuentro en el purgatorio por haber disipado bienes eclesiásticos. En otra oportunidad dijo que era sacerdote. En total dejó 300 liras y le fueron celebradas 38 misas. El 9 de noviembre, al bajar la abadesa al sonido de la campana, le dijo: alabado sea Jesús y María. Le agradezco a usted y a la comunidad lo que han orado por mí. Ya estoy libre de toda pena. Y a petición de la abadesa le dio la bendición sacerdotal en latín. El lugar donde sucedieron estas manifestaciones ha sido transformado en capilla, dedicada a orar por las almas del purgatorio y especialmente por los sacerdotes difuntos. Fue bendecida el 26 de febrero de 1924 y allí se ha erigido una confraternidad a favor de las almas del purgatorio.